les dejo antes otra joya. Este primer gráfico que nos marca el tipo de interés efectivo de los fondos federales en Estados Unidos, dato oficial, marcando desde el inicio del siglo, desde el 2000 hasta el 2022, los 3 momentos en los que la Fed ha bajado tipos. Es decir, una de las dudas que tiene ahora mismo el inversor y que tiene ahora mismo el empresario es el momento en el que comience la bajada de tipos de interés, ¿a qué velocidad va a bajar? Oiga, primero discutiremos si se baja en el 23 o en el 24. Ahora la Fed dice que en el 24, pero la Fed miente más que habla. De tal manera que si viéramos una primera caída, un primer recorte de tipos de interés en 2023, habría que empezar a preguntarse qué viene después por el camino. Y en el qué viene después por el camino, vemos este gráfico, que están viendo hace un momento, en el que se ve en el primer momento de caída de tipos de interés al inicio del siglo. En el momento en el que hace el primero, fíjense que hay un movimiento de subida hasta el 7, ¿eh? Es el inicio del gráfico en esta parte de aquí. Sube, 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 sube. Parece que no hay fin. Lo ven en el gráfico. Hacen una primera caída con pausa y se despeñan los tipos de interés. Pasan del 7% al 1,5%. ¿Por qué? Principalmente porque la Reserva Federal no ve los efectos de sus medidas hasta 6 meses después. De tal manera que los primeros efectos los estamos viendo, pero los tipos de interés por encima del 4% los veremos en marzo. Los efectos. De tal manera que cuando la Fed ve que ahí se está haciendo daño, es decir, hay corte ya, se está arañando y fuerte la piel, ahí pum, 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 y dice, oiga, ¿qué se ha pasado usted? Ah, es que como lo tenía sedado, no me he dado cuenta del agujerazo que me he hecho en la mano. Segundo momento. Nos acercamos hasta el 2008, está la crisis inmobiliaria con una burbuja así espectacular, creciendo, 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 la Fed subiendo tipos, subiendo tipos, subiendo tipos, subiendo tipos, subiendo tipos para frenar la crisis inmobiliaria que se veía venir. Fíjense el momento de inicio de tipos, 2004, 2006, y cuando llega 2007 dice la Fed, madre de Dios, que no es que tuviéramos una burbuja que además no hay nada que hacer, que nos va a estallar, sino que hemos provocado una recesión todavía mayor por culpa de la enorme subida de tipos de interés que están por encima de lo que están ahora mismo en Estados Unidos. Nosotros estamos ahora mismo cerca del 4,5, los tipos efectivos estaban por encima del 5,25, 5,30, camino del 5,5. Y lo mismo, el movimiento de subida era bum, 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 aquí no hay parón, aquí no hay parón, aquí no hay parón. De repente ves los efectos, te estallan en la cara, Reserva Federal, y dices, a bajar. Y miren en la segunda línea amarilla, la segunda bajada de tipos de interés también es una salvajada. La primera y la segunda conforman una bajada de el entorno del 5% de golpe, hasta el punto que la bajada de tipos de interés en el inicio de la crisis de 2008 nos lleva a una bajada desde el 5,25 al 0. Al 0. Y a partir de ahí se mantuvieron hasta 2016 en ese 0, ese entorno del 0, un poco por arriba. ¿Qué es lo que sucede? Vuelven a subir los tipos de interés en el 16, lo ven en el gráfico, parece que es el fin del mundo, llegan al 2,5 y llega el COVID. Pero antes del COVID, ¿qué hay en ese gráfico que están viendo ahí? Antes del COVID está que a la Fed se le fue la mano. Subió, 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 camino de recesión, camino de recesión, camino de recesión, camino de recesión. Cuando la recesión llega con el COVID, primero hay un caldo de cultivo anterior, provocado, entre otras cosas, ¿por qué? Por una Fed salvaje. Por una Fed que había pasado de un QE, de un Quantitative Easing, que es dar el dinero gratis, a un movimiento en el que dice, la que he liado, que he subido los tipos, subido los tipos, subido los tipos, y esto se me está despeñando. ¿En qué circunstancia estamos ahora? Hombre, nos falta ver la realidad. Pero el momento anterior a ver la realidad es que esto va así. Ahora, ¿hasta dónde? ¿Hasta el 5? Pues hasta el 5 estamos al lado, A partir del 5 hay una pausa. Pues fíjense en los otros gráficos, como en los otros momentos, 2019, 2008, 2001, como la pausa suele durar en torno a 2 trimestres, pero a partir de los 2 trimestres el colapso económico es tan fuerte que la Fed no tiene otra opción que bajar los tipos de interés, pero a plomo, dejándolos caer. Puede ser que el tercer circulito amarillo que ven en el gráfico pequeñito les parezca, bueno, la última vez de COVID la bajada fue... No. Esa bajada
tiene una dureza mayor en términos de tiempo que las bajadas anteriores. Y además, hay un momento anterior al coronavirus en el que la economía ya está en fase de recesión o en fase de una ralentización agresiva porque ve que la Fed se ha equivocado. ¿Por qué? Porque la Fed no mide los efectos de una subida de tipos de interés hasta que ve los efectos que le han estallado en la cara. Y eso es lo que vemos en este gráfico. Nos metemos en las dos perlas que les decía de Morgan Stanley. La primera